Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, mis queridos estudiantes de quinto de secundaria. Soy el profesor Iván Valladares Cruz del área de Biología Geografía. Hoy trabajaremos un tema muy interesante. Ahora nos toca ver la degradación de lípidos y proteínas. Empecemos con el tema. Muy bien. Ahora nos introducimos al tema de la degradación de lípidos y proteínas. Anteriormente habíamos visto cómo se lo hace en el proceso de respiración celular, la degradación de los carbohidratos. También los conocemos como azúcares, como glucosa. Pero ¿qué sucede cuando nuestro cuerpo detecta la falta de glucosa? Es muy interesante ese proceso. Puede hacer que yo no me esté alimentando de manera adecuada, correcta. Entonces, ¿qué va a suceder con mi organismo? ¿Qué va a suceder con las células? Van a empezar a absorber moléculas de lípidos. Van a absorber moléculas de proteínas. A falta de carbohidratos. Y ese proceso es el que vamos a estudiar ahora. Primero vayamos a la degradación de lípidos. Muy bien, como les decía anteriormente, ahora vamos a estudiar el proceso de degradación de lípidos. Pero antes vayamos a ver un aspecto muy importante. ¿Qué son los lípidos? ¿Y dónde están en mi organismo? Entonces, vamos a repasar un proceso que anteriormente lo hemos estudiado, el proceso digestivo en el ser humano. Cuando hablamos en sus 4 fases, la ingestión, la digestión, la asimilación y la egestión. Yo me voy a quedar en la asimilación, pues en esta etapa, en este proceso, es cuando se empiezan a absorber, asimilar carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, minerales, vitaminas y lo más importante, mi tema de estudio, los lípidos. Estos lípidos son transportados por los adipocitos, que son las células, y se van almacenando, y son una gran reserva de energía. Pero me preguntarán, profe, si son reservas de energía, ¿por qué entonces las células no las absorben de manera inmediata? Pues estos lípidos se degradan con más dificultad y podemos obtener menor cantidad de moléculas de ATP. Es por eso que la célula primero absorbe de los carbohidratos y luego lo hace de los lípidos. Muy bien, ya sabemos entonces que estos lípidos están concentrados, almacenados en los adipocitos. Y cuando la célula requiere energía y ya no hay carbohidratos, entonces los lípidos entran en juego. Y para que se degraden, vamos a ver que se lo hace en 3 etapas. La primera de transporte, la segunda de activación y la tercera de beta-oxidación. En su primera etapa de transporte, estos adipocitos son transportados por la sangre gracias a una proteína, la albúmina. Esta proteína lo va a transportar, lo va a llevar hasta la célula. Ya llegando a la célula, requiere también la participación de otra proteína, FABO, que gracias a esta proteína ingresa a través de la membrana, llega al citoplasma y por ende a la mitocondria. Eso sucede en el transporte. Luego vayamos al proceso de activación. Se va a catabolizar. Y recordemos bien ese término, catabolizar. La fase destructiva. Anabólica, fase constructiva. Entonces, al decir cataboliza, decimos que esta molécula se va a degradar todavía en moléculas más pequeñas para formar así el acil-CoA, que vendría a ser el ácido graso ya activado, para que ingrese a la siguiente etapa, la beta-oxidación. En la beta-oxidación sucede un conjunto de reacciones químicas y van a degradar los ácidos grasos para formar
el acetil-CoA. Y recuerden bien, en el anterior tema, cuando hablamos del proceso de respiración celular, el acetil-CoA era muy importante, esta molécula, para que intervenga en el proceso del ciclo de Krebs, para que obtengamos como producto final moléculas de ATP. Muy bien, ahora continuamos con el proceso de degradación de proteínas. Anteriormente lo hemos hecho de los lípidos. Ahora vayamos a ver de las proteínas. ¿De dónde obtenemos las proteínas? Principalmente de los diferentes tipos de carnes. ¿Qué sucede con estas moléculas? Ingresan a nuestro organismo por el proceso de asimilación, o llamado también absorción, y estas moléculas tienen que catabolizarse. Comprendemos ya bien ese término, destruirse, volverse más pequeños. Y al volverse más pequeños, estas proteínas se van a volver en aminoácidos. Y estos aminoácidos son muy importantes y vitales en mi organismo. La primera función, la de sintetizar nuevas proteínas en la célula. Aspecto muy importante. Durante todos estos temas de estudio hemos visto que las proteínas son muy importantes para todas las funciones vitales que realiza la célula, de respiración, de reproducción, de metabolismo, de nutrición. Muy bien. La otra función que cumplen estos aminoácidos es la de sintetizar bases nitrogenadas. Qué interesante. Ese tema de estudio lo habíamos visto cuando en el núcleo se formaban las cadenas de estructura del ADN. El ADN, por ejemplo, tiene sus bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la citosina, la guanina, quienes se encargan de portar toda la información genética del individuo y replicarlas después. ¿Qué función muy importante cumplen estos aminoácidos? Y la que es nuestro tema de estudio, la fuente de energía. Esto lo realiza al interior de la célula, específicamente en la mitocondria. Y la mitocondria generan moléculas de ATP. Y el ATP para realizar las distintas funciones, poder caminar, poder hablar, poder estudiar, poder hacer actividad física. Entonces, estos aminoácidos cumplen una función muy vital en nuestro organismo y principalmente esta de fuente de energía. Pues, fíjense bien, estos aminoácidos, ¿ya?, al llegar a la célula, en caso último que no tenga de dónde absorber energía, se han acabado mis carbohidratos, se han acabado los lípidos, lo único que me queda es obtener energía de estos aminoácidos. ¿Cómo lo va a hacer? Muy interesante, ¿ya? Primero va a eliminar este grupo amino y al hacerlo va a obtener glutamato, una molécula muy importante. Y al obtener glutamato se va a eliminar amonio. Y el amonio se elimina de mi organismo por el ciclo que tiene el mismo nombre, el ciclo del amonio. El glutamato reacciona y obtenemos otra molécula, el cetoácido, que con los piruvatos, ya sabemos de dónde se obtienen los piruvatos, del proceso de glucólisis, ya ingresan al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se lleva adelante todo el proceso que ya también lo hemos estudiado. Y al final obtenemos moléculas de energía, ATP, a partir de todo este proceso de degradación de las proteínas. Muy bien, queridos estudiantes, ha sido un tema muy interesante del estudio. Cómo la célula es capaz de obtener energía a partir de toda una gama de alimentos que las hemos ido clasificando. Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y por ahí viene una pregunta, ¿no, profe Iván? ¿Y de dónde obtenemos carbohidratos? Muy bien, aquí tenemos una gama amplia de alimentos que nos pueden brindar carbohidratos. También las conocemos como azúcares o también como glucosa. Por ejemplo, ¿no?, podemos obtener de estos productos lácteos. Aquí tengo una muestra de yogur. ¿Se acuerdan también? Anteriormente hablamos de estos alimentos que son ricos en carbohidratos. Ojo, también producen
lípidos, las grasas conocidas como las más sanas, que también nos van a ayudar en el rendimiento cognitivo. Eso lo habíamos reiterado. También tenemos los frutos secos, que participan en este proceso de obtener energía a partir de su degradación, ya sea en el proceso digestivo y luego en el proceso de respiración celular. Luego tenemos estas variedades de frutas que nos brindan carbohidratos, que nos brindan lípidos y también proteínas. ¿Y por qué no vitaminas, sales minerales? Entonces ustedes, a partir de ahora, deben elegir los alimentos que van a aportar todo ese requerimiento energético de su cuerpo, de sus células. Es por eso que a veces nos sentimos agotados, cansados. No podemos comprender, no podemos entenderle al profesor. ¿Por qué? Pues estos aspectos juegan un rol muy importante. Tu tarea es entonces seleccionarlos. Nos olvidaremos de la comida chatarra. Y un aspecto también que es vital, hidratarnos. El consumo del agua es muy importante. Cuando me da sed, ya saben, ese proceso de homeostasis, de regulación, me está pidiendo agua el organismo. Pero lamentablemente no tomamos agua, no consumimos agua. Consumimos bebidas gaseosas, que tienen un alto contenido de un azúcar que es procesada de manera artificial y muy poco de requerimiento energético. Entonces, es muy importante hidratarse en todo momento. Muy bien, después de haber hecho todo este estudio muy importante respecto a la célula, nos vemos la siguiente clase. No se olviden de estudiar el texto del Ministerio de Educación. Nos vemos la siguiente. Chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.